Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este espacio educativo, donde gracias a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la región de los Lagos, cada miércoles conversamos precisamente de este tema tan relevante, tan importante para toda nuestra sociedad, la educación chilena. Hoy día vamos a hablar de un tema muy relevante dentro de lo que significa, por cierto, todo el sistema educativo, la convivencia escolar. A propósito de que en un par de días más se cumple un año desde la aprobación de esta ley llamada anti-bullying, así fue conocida, pero esta ley abarca muchísimos otros aspectos. De todo ello, de cómo se vive en la perspectiva del Ministerio de Educación, de estadísticas, pero también cómo esto se aterriza en los establecimientos educacionales, es que vamos a compartir hoy día. Quiero presentar a nuestros invitados que nos acompañarán en esta jornada, partiendo por el director provincial de Educación de la provincia de Yanquihue, don Patricio Catalán. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. También está con nosotros el asesor jurídico de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de los Lagos, Daniel Silva. Bienvenido, Daniel. Gracias, Claudio, por la invitación. Y a mi lado está el director del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas, el profesor Rigoberto Rosas. Don Rigoberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Voy a comenzar preguntándole, don Patricio, a usted, respecto de estadísticas. Decimos que en la región de los Lagos hay un 26% de establecimientos donde se ha reportado algún caso de bullying o violencia intraescolar. ¿Cómo estamos a nivel regional y también a nivel provincial respecto de lo que significa la estadística chilena? Donde siempre es malo aquí aparecer, es malo de todas maneras, pero ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, sin duda es malo aparecer en esta estadística. La verdad que esto responde a lo que ocurrió el año pasado, junto con lo que fue la aplicación del CIMSE en octavo año. El Ministerio de Educación se preocupó de hacer un proceso también de investigación, aplicándole a todos los alumnos que rindieron el examen del CIMSE. Se le aplicó una entrevista, una encuesta, ¿verdad?, donde se le hicieron una serie de preguntas referidas a cuál era su relación con los demás alumnos, con los demás estamentos de la unidad educativa, ¿no es cierto?, respecto a su socialización, aspectos, ¿no es cierto?, de convivencia en general. Y esos son los resultados que tenemos, es decir, el estudio o los datos que nosotros manejamos hoy día son solamente a nivel regional. La estadística que nos mostró este proceso son bastante decidores. Hay un 42% fue la región que alcanzó un mayor índice, ¿verdad?, de alumnos que respondieron que en algún momento ellos han sentido algún tipo de acoso o han sido agredidos psicológicamente, verbalmente, físicamente, etcétera, o que han tenido algún tipo de inconveniente en su relación con sus pares o con los demás integrantes de una comunidad educativa. La región metropolitana con un 42%, el promedio país un 32%, y la décima región, nuestra región, con un 26%. Obviamente que uno podría decir estamos relativamente bien, pero un 26% en un dato tan negativo como este, sin duda que es una preocupación. Yo creo que es ahí donde se prenden las alarmas, ¿no es cierto? Y ya casi al unísono con lo que era el proceso que estaba iniciando en términos como de investigación del Ministerio, también se está propiciando esto de ya hacer pública, ¿no es cierto?, concretar una ley que era bastante esperada por muchos, porque tiene que ver en el fondo, ¿no es cierto?, que la ley de violencia escolar, que así la conocemos nosotros, y que tiene que ver en el fondo con hacernos responsables nosotros como Ministerio de Educación respecto a la intencionalidad que tenemos que tener para atender las denuncias que nos llegan periódicamente, en este caso a la Provincial de Educación, a la Seremi, en fin, alguna entidad o alguna unidad del Ministerio de Educación. Pero en términos generales esa es nuestra realidad. Un 26% de nuestros alumnos de octavo año reconocieron haber tenido algún tipo, ¿no es cierto?, de discrepancia o alguna problemática referida a su nivel de convivencia al interior de una unidad educativa. Ahora, en ese sentido, como esto es una encuesta que fue aplicada junto con el CIMSE, los alumnos colocaban ahí su percepción, más allá de lo que uno pueda decir, mira, uno puede entrar a interpretar, esto sí es violencia, esto no es violencia. Daniel, te quiero preguntar en ese sentido, esta ley quizás uno de los aportes fundamentales que hace es que establece qué es el bullying o la violencia dentro de los establecimientos educacionales, la define como tal. ¿Es uno de esos temas los más importantes que se logra con esta ley? Yo diría que sí. Como tú bien señalabas, esta ley que se publicó el 17 de septiembre del año anterior
es más allá que o trata más temas que el bullying. El bullying es una de las problemáticas de la violencia escolar, pero la ley es mucho más amplia que eso. Ahora, precisamente con respecto a ese punto, efectivamente, una de las bondades de esta ley y de los beneficios que tiene para las comunidades educativas es la precisión con que se otorga ahora un concepto legal de acoso escolar, el que básicamente consiste en una agresión u hostigamiento reiterado entre estudiantes que se realiza a través de cualquier medio, incluidos los tecnológicos, y que produce una situación de maltrato, de humillación o de temor grave por parte de la víctima de verse afectado a alguna situación más compleja, digamos. Donde hay un vejamen, digamos. Exacto. Y la importancia de esta definición es que los establecimientos educacionales deben incorporarla en su reglamento interno y darle un tratamiento especial a este tipo de violencia, porque es un tipo especial, muy grave, por cierto, y darle un tratamiento especial desde el punto de vista tanto pedagógico como desde el punto de vista disciplinario. Ahora, se crean con esto también los manuales de convivencia que siempre han existido, pero ahora la ley los exige, pero junto con la violencia entre pares, entre alumnos, más grandes con más chiquititos, hombres con mujeres, mujeres con, bueno, distinto tipo, pero entre pares, también aparece aquí algo que es complejo. Y quiero preguntártelo a ti primero y luego con el profesor también, respecto de lo que significa la violencia que podría llegar a ejercer un profesor con el alumno, pero también muchas veces el alumno hacia los profesores. ¿Está esto estipulado en la ley? ¿Hay un concepto respecto a aquello? Sí, es buena tu pregunta, Claudio, porque generalmente en las jornadas en que me ha tocado participar de difusión de esta ley de violencia escolar, siempre surge esa duda de parte de los profesores o de los asistentes de la educación con respecto a, mire, esta ley señala que es grave, y porque lo señala, y ese es un tema que podemos conversar, señala que es grave todo tipo de violencia realizada por algún adulto o autoridad del establecimiento en contra de algún estudiante. Sin embargo, no se pronuncia con respecto a la gravedad de la violencia que puede tener la violencia, perdón, o las situaciones o los hechos en que es víctima el profesor o un asistente de la educación. Pero hay que tener tranquilidad porque eso estaba ya regulado en otras leyes, en el artículos transitorios del estatuto docente y en otros cuerpos legales ya se recoge que es grave cualquier tipo de violencia física tanto contra los profesionales de la educación como contra los asistentes de la educación. En definitiva, no es un olvido, sino que esa materia ya estaba contemplada y regulada en otros cuerpos legales. Ya. Profesor, le quiero preguntar, usted lamentablemente en el establecimiento, en el PAC de Puerto Varas, han habido algunos episodios que han sido incluso públicos por los medios de comunicación, con lo que significa hoy día la tecnología, donde la mayor parte del bullying o a los acosos se conocen a través del YouTube o de otras redes sociales, donde se graban con teléfonos celulares, con cámaras, y rápidamente se suben, algo que incluso ayuda a, comillas, esta humillación que sufre el estudiante agredido. ¿Cómo se ha ido subsanando en su establecimiento estas situaciones conocidas? Y también le aprovecho a hacer la misma pregunta, ¿cómo se vive en la interna el hecho de tener que colocar los cotos necesarios, tener que ejercer un tipo de autoridad sin cruzar una línea donde se pueda interpretar de parte de los alumnos o los apoderados como que, bueno, están siendo violentos conmigo, y también de repente verse, ¿por qué no?, expuesto a que sí sean violentos con los profesores? Sí, bueno, primero reiterar mi agradecimiento, sí, gracias. La verdad que pensando por quién estamos aquí nosotros representando al liceo. Y nosotros en el mes de abril del año pasado experimentamos un episodio bastante cruel. Sí. Y ese episodio nos llevó también a estar presente en las noticias del diario, la televisión, yo diría bien una semana completa, sí. ¿Ya? Incluso hasta en canales extranjeros, en España, para ahí se veían nuestras imágenes, ¿ya? Fueron 3 peleas consecutivas de niñas, 2 fuera del colegio, pero sí muy cercano a este, y una al interior de un baño. Todo el diario, yo creo que todo el mundo calificó eso como bullying, ¿ya? Y nosotros ya informados del tema simplemente dijimos, no, esto no es bullying. Ya fue una pelea circunstancial, ¿cierto? Por algunas diferencias entre las chicas que después investigando llegamos al porqué, pero no fue bullying. Ya, sin embargo, en las noticias de los diarios de la provincia
la televisión, se le dio ese calificativo. Aclarando, perdón, que el bullying, según lo que decías tú, Daniel, significa una actitud reiterada del tiempo y no una pelea circunstancial como eso. Exactamente. Entonces, en ese instante, y aquí aprovecho también de agradecer a don Patricio porque él siempre estuvo presente en el colegio, ¿cierto?, viendo la situación y orientándonos qué hacer en ese caso. Lo mismo pasó con la Secretaría Ministerial. Bueno, lo primero que se designó fue una persona encargada de la convivencia escolar del establecimiento. Se hizo, ¿cierto?, un plan de acción y el que, ¿cierto?, lo integró ese comité, la orientadora, asistente social también, psicóloga, y con ella comenzamos a ver el problema, ¿ya? De tal manera que la solución fue rápida, no se tomaron medidas extremas en el sentido de que, como decía usted mismo, no pasar la raya de llegar a tener que lamentar una cancelación de matrículas, no, sino que se conversó con las niñas involucradas, con los papás, y se llegó a una solución, de tal manera que después varias de las contrincantes ahí eran amigas, ¿ya? Sí, fue una situación del momento. Ahora, de hecho, por ejemplo, que yo no podría decir que ese fue el único episodio y con eso se acabó, no. Las situaciones, a lo mejor más esporádicas, pero se vienen, igual se dan, ¿ya? Pero yo diría que en mi colegio, en el liceo, situaciones de bullying no existen, ¿ya? A menos que uno no esté enterado de la situación. Claro. ¿Ya? Ahora, usted me decía, creamos un comité, conversamos con las niñas, ¿se sociabilizó esto con el resto del establecimiento? Es decir, ¿se hizo un trabajo completo en el sentido de mostrar el tema, no esconderlo, y trabajarlo? Exactamente, o sea, a nosotros nos tocó un poquito la mala suerte porque en ese mes se publicó también la encuesta que se aplicó a los chiquillos a los 8º años. Entonces, igual como la que aparece ya publicada. Y se usó las imágenes nuestras para, no sé, yo creo un poquito para ejemplificar, para ejemplificar o sensacionalizar el tema, ¿ya? Lo que nosotros como comunidad educativa nos bajó, pero por el suelo, ¿ya? Yo creo que gran parte de los chicos también del liceo sintieron bueno, aquí fueron tres compañeras o 6 que se pelearon. Y nosotros somos 1000, o sea, ¿ya? Pero eso, ahí está la capacidad de ustedes de tomar esto como una oportunidad. Exactamente. O sea, de dar vuelta al tema y decir, miren, tenemos la oportunidad ahora de... En el mes siguiente se celebró, me parece mucho, el mes de la convivencia escolar, ¿ya? Esa la hicimos nosotros con toda la comunidad educativa, ¿ya? Asistió, me parece usted también estuvo presente, el alcalde, tuvimos un gran apoyo en esa situación, ¿ya? ¿Y en la interna cómo se hizo el trabajo de socialización? Bueno, en la interna ahí participaron los apoderados, los alumnos, aprovechando la situación anterior, pues quedó al menos las imágenes, ¿cierto? Casi como un estigma después de... Exactamente, claro. Sí, para nosotros fue bastante cruel la situación, ¿ya? Sí. Porque los titulares de la prensa eran nuevo caso de bullying, claro. Y lo más cruel también fue que fue un día lunes, recuerdo. El diario tituló Liceo intervenido por el ministerio. Y don Patricio tuvo que ir al colegio, ¿cierto? Para aclarar esto a los profesores, porque todos estábamos, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento llega no sé quién, qué autoridad hacerse cargo del colegio? Entonces, bueno. ¿Cómo se actúa en un caso de este tipo? Porque, claro, el director dice, nosotros lo tomamos como una pelea puntual, no es bullying en términos de la definición que entrega la ley, por ejemplo, pero depende también cómo lo denuncie a los medios, por ejemplo, los apoderados, la misma alumna o alumno agredido, para ellos es bullying. ¿Cómo se actúa de parte del ministerio? Y eso primero, luego otro vamos a dejar es una situación, la verdad que es una situación compleja y
Efectivamente, así como ocurrió con el Pedro Aguirre Cerda, también tenemos el Holanda de Yanquihue, ¿verdad? Aquí recordemos que han habido peleas en la costanera. Claro, hace este año incluso, Sí. ¿no es cierto? Una chiquilla ahí que casi apuñaló a otro niño, ¿no es cierto? Fuera ahí en el sector del mall, que era un chiquillo del Liceo Industrial, en fin. O sea, son situaciones que tienen que ver con violencia entre jóvenes, por situaciones que yo creo que en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con el proceso escolar que ellos están viviendo, tienen que ver solamente con el hecho de la interrelación que tienen al interior de un establecimiento. Y eso complejiza mucho, digamos, el accionar nuestro, y también es complejo para las comunidades educativas. O sea, lo que yo he visto como un elemento que creo que es válido destacar es que sí, el hecho de publicar esto, darle algún tipo de connotación pública, llama rápidamente la atención y aparecen todos los actores de la comuna, partiendo por los alcaldes, ¿verdad?, los jefes de educación, cosa que si le buscamos, miramos el vaso medio lleno, es lo bueno, ¿no es cierto?, que tiene de darle esta connotación pública, digamos, relevarla, ¿no es cierto?, como una noticia. Y eso a nosotros también nos ayuda, contribuye fuertemente. Aparecen los profesionales que de repente no están como muy cercanos, digamos, a enfrentar estos temas en los establecimientos. Recordemos que hoy día, ¿no es cierto?, dado por recursos de los fondos de apoyo a la gestión en su momento, hoy día básicamente por los recursos que reciben los colegios de la subvención escolar preferencial, hay equipos de profesionales que permiten hacer una muy buena contención. Multidisciplinario. Exactamente, ¿no es cierto? Claro, hay un asistente social que puede constatar una situación familiar, ¿verdad? Hay psicólogos que están disponibles para hacer una primera contención emocional, que es súper importante. O sea, aquí a nosotros nos toca recibir a la familia que vienen en algunos casos muy choqueadas, muy golpeadas emocionalmente, porque en algunos casos ellos desconocían que su hija, ¿no es cierto?, podía verse involucrada en un hecho de esta naturaleza, y más encima con connotación de aparecer en los medios durante días, etcétera. Y bueno, lo que hace, o lo que nosotros hacemos en general, ¿no es cierto?, con esto es primero hacer presencia pública rápidamente, no con el afán de aparecer ahí o estar nosotros ser parte, digamos, de los medios, sino que para empezar, ¿no es cierto?, a ver cómo vamos uniendo o generando esta estrategia de forzar un poco la presencia del Departamento de Educación cuando eventualmente no han estado presentes, cosa que en estos casos, por ejemplo, en Puerto Vara no se dio. Ahí hubo una acción muy rápida del municipio, muy rápida del Departamento de Educación, llegan con sus profesionales, y empezamos nosotros a actuar básicamente como mediadores, ¿no es cierto?, como facilitadores entre lo que es la problemática de los alumnos versus la situación de la escuela. Aquí lo señalaba muy bien el director, ¿no es cierto?, también hay una situación escolar detrás. O sea, claro, en algunos casos efectivamente se rompe este proceso. Tuvimos en el caso de Puerto Vara la salida de una niña que fue por decisión de la familia, ¿verdad?, porque ellos sentían que en el establecimiento no iban a mantenerse las condiciones para que la niña pueda mantener sus estudios allá, y obviamente trasladarla a Puerto Montt implicaba una serie de situaciones adicionales, costos. Partiendo por los costos, no es lo mismo viajar a un par de cuadras caminando que tener que tomar una movilización, venir todos los días para acá, etcétera. Entonces se generan toda una serie de situaciones detrás que en algunos casos resulta bastante complejo. En general estos procesos siempre fueron relativamente largos, es decir, un mes, 2 meses después todavía nosotros, incluso nuestro equipo profesional del departamento provincial, psicólogo, kinesiólogo, en fin, asistente social, que forman nuestro equipo de transversalidad, han tenido que estar apoyando después de varios meses en una pega que no se ve, ¿no es cierto?, trabajando muy de la mano con la dirección del establecimiento, haciendo un seguimiento desde el punto de vista de lo que es la situación puntual, más, ¿no es cierto?, lo que ha sido el tema pedagógico, que a nosotros nos interesa sobremanera, que los alumnos no por haber tenido una situación de conflicto, ¿no es cierto?, sean retirados de los establecimientos, ya sea por el propio establecimiento o por la familia. Es súper importante para nosotros cautelar que se mantengan en el sistema, efectivamente, que ellos se mantengan en el sistema. Ok, voy a dejarles lanzado lo que vamos a conversar a continuación de la pausa, que vamos a hacer en un momento más, respecto de la relevancia que tiene para los alumnos, para los profesores, para la comunidad educativa, contar precisamente con una buena convivencia, con un buen clima dentro del establecimiento. Eso lo hablamos a la vuelta de esta pausa que hacemos a continuación. Ya volvemos aquí, en Espacio Educativo.
pregunta de la noche la hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene un celular y no usa todos los minutos del mes, ¿por qué no te traspasan los que sobran al mes siguiente? Pues muy tonto lo que estoy diciendo. Nada de tonto. BTR ahora es móvil. Ahora los minutos son tuyos. Todos los minutos que no uses al mes los traspasas al siguiente. BTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. Estamos de vuelta aquí en Espacio Educativo, gracias a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, como cada miércoles, hablando precisamente de educación desde los ojos de la región de los lagos. Seguimos conversando con nuestros invitados respecto de convivencia escolar, de lo que significa esta nueva ley que ya está en vigencia hace casi un año. Y yo les dejaba planteado el tema, parto con usted, director, preguntándole la relevancia que tiene dentro de el establecimiento, sea escuela, liceo, colegio, como se le designe, la convivencia escolar, un buen clima. Bueno, es el factor más importante, porque siempre que se trate de donde conviven personas, de hecho que es el que tiene que estar siempre ahí presente y ser el mejor posible. Ahora, yo creo que también tocar el tema acá de la capacitación. Si bien nosotros, por ejemplo, contamos con asistente social, contamos con psicólogos, la misma ley establece que se nos debe entregar capacitación al respecto. El sostenedor, claro, el respectivo sostenedor. Claro, porque nosotros, por ejemplo, los profesores fuimos formados en nuestras respectivas áreas. Lenguaje, matemáticas, ¿cierto? Historia, ciencia. Los profesores terminan siendo ellos, asistentes sociales, psicólogos, Exactamente. recibiendo todo un bombardeo de información que no es que no quieran aceptarlo, pero que no tienen la preparación quizás profesional para asumirlo. Exacto. Y quienes ya tenemos varios años en esta profesión, la psicología de que nos enseñaron en aquellos tiempos no es la misma del que tienen los chicos ahora. Entonces creo que todos necesitamos urgente actualizarnos en estos temas, ¿ya? Puerto Varas, bueno, con nuestros propios equipos allá nos estamos capacitando, pero siempre se necesita más en este aspecto. Para crear precisamente este clima que usted dice que es fundamental. Exactamente, pues es fundamental acá porque tiene directa relación con todos los aprendizajes de los chicos, ¿ya? Y la salud de las personas y de todo. Bueno, don Patricio, la importancia de la convivencia, de tener un buen clima interno dentro de un establecimiento, para que, como decía usted, se puedan cumplir al final el tema pedagógico, que es lo más importante, ¿no? No, yo comparto plenamente lo que señala Rigoberto, es vital. O sea, el otro día el superintendente comentaba, ¿no es cierto?, en alguna entrevista que decía que como él revisa o cuando ellos revisan un colegio y ven si está ordenado o no en lo que es papeles, eso da como una señal de que a lo mejor en el colegio también le va bien en los resultados pedagógicos porque hay un ordenamiento del colegio. Yo creo que también así podemos hacer un símil nosotros con lo que es la convivencia escolar, donde efectivamente se vive la convivencia escolar, donde efectivamente se hace carne encontrarse, convivir con otro, que es tan difícil, ¿verdad?, para hacerlo en buenos términos. La verdad que es absolutamente decisivo. Nosotros compartíamos con Rigoberto, con su equipo de profesionales allá, la situación de los colegios, por ejemplo, donde hay 1000 alumnos,
en nuestra condición geográfica que es tan compleja, donde tenemos días de lluvia prolongadísimos en el año, ¿verdad? Y resulta que, por ejemplo, en el caso de ellos carecen de un recinto que los pueda cobijar en los tiempos de recreo. Entonces, muchos alumnos circulando en pasillos relativamente estrechos cumplen con la norma, sin duda. Pero sí, claro, resultan estrechos cuando ponemos a circular ahí, ¿no es cierto?, la cantidad de alumnos que tiene. El establecimiento cumple con todas las normas. Pero creo yo que, por ejemplo, ahí a nosotros también nos falta hacer una mirada un poquito más inclusiva, es decir, cómo nosotros le ofrecemos a los alumnos, y por cierto también a los profesores, ¿verdad?, espacios que les permitan a ellos desarrollarse de mejor forma al interior del establecimiento educacional, cuando no están en la sala de clases, sino que están compartiendo, digamos, justo con un espacio que es para ellos. El recreo está hecho, ¿cierto?, para que el alumno pueda liberar energía, ¿no es cierto?, se entiende como un elemento súper importante, sustancial dentro de su día de actividades pedagógicas, y lamentablemente nosotros lo hemos llevado, y eso ocurre, yo diría que en la gran mayoría de las escuelas de nuestra región, no cuentan con espacios adecuados donde puedan hacer un esparcimiento efectivo. Lo vemos con algunos colegios acá, ¿no es cierto?, que se han inaugurado recientemente, el caso emblemático, ¿no es cierto?, del Colegio San Javier, acá de Puerto Montt, donde cada espacio de libre tránsito para los alumnos fue pensado incluso con un fin pedagógico. Tienen muchos espacios muy amplios y seguramente la convivencia que ahí se genera es muy distinta, ¿no es cierto?, a lo que ocurre al interior de una escuela o de un liceo o colegio municipal, donde tenemos pocos espacios cubiertos muchos menos, y eso hace, ¿no es cierto?, también que se generen hechos de la típica discusión, de que se pasan a pegar con el hombro, que se ocurren muchas cosas en el día de las cuales nosotros tomamos nota, porque muchas de ellas llegan como denuncias formales a la provincial, pero que resultan súper complejas de atender en establecimientos numerosos, ¿verdad?, como el caso de Pedro Aguirre Cerda de Puerto Vara. ¿Algo decía usted? No, yo quería aprovechar que estando aquí don Carlos Muñoz tras las cámaras, claro, decir que ese espacio recreativo que nosotros no contábamos, ya lo tenemos, ¿ya? Porque don Carlos Muñoz, gracias a su buena gestión, ya se comprometió para que yo creo que a fin de año vamos a tener el patio exterior completamente techado con una bonita losa y seguramente espacios recreativos para que los chicos también se entretengan ahí. Y si no lo tiene, me avisa. No. Avisamos. Daniel, cuando le preguntaba al director respecto de la relevancia que tiene la convivencia escolar, que nos queda claro es fundamental para poder generar todo lo que se necesita para lograr los resultados pedagógicos, él mencionaba esto de, por ejemplo, la capacitación que debe entregarla el sostenedor respectivo. Eso está en la ley. Asimismo, hay otros puntos muy importantes que se marcan en este nuevo documento legal respecto de los manuales de convivencia, de los encargados de la convivencia escolar en los recintos, y esto a propósito de lo que también señalaba don Patricio, la puesta en marcha de la Superintendencia de Educación. Todo esto va a ser fiscalizable por la Superintendencia, lo que conlleva posibles sanciones de no cumplirse. Efectivamente. Bueno, uno de los aspectos de mayor relevancia de la ley 20.536 dice relación con los reglamentos internos. Como tú sabes, todos los establecimientos educacionales que cuentan con reconocimiento oficial del Estado tienen el deber legal de contar con un reglamento interno que regule la relación entre los distintos integrantes de la comunidad educativa. Y lo que ha hecho esta ley es otorgarle un contenido a ese reglamento en el ámbito de la convivencia escolar. Y eso radica básicamente en que todos los establecimientos educacionales o los reglamentos internos de dichos establecimientos deben contener, en primer lugar, medidas preventivas, medidas que estén destinadas a prevenir todo tipo de violencia dentro del establecimiento educacional. Asimismo, igual de importante, deben contener los protocolos de actuación. Ahí tienen que estar señalados qué es lo que va a hacer el establecimiento cuando ocurra un hecho que altere la normal convivencia o la buena convivencia dentro de ese establecimiento. Y como tú bien dices, la fiscalización del Ministerio de Educación va a estar dada en ese punto, va a estar dada en determinar si ante un hecho de violencia el establecimiento educacional aplicó o no el protocolo de actuación que tenía configurado para ese tipo de situaciones. Y en caso de que no lo haya aplicado, la Superintendencia de Educación aplicará eventualmente una sanción que puede llegar hasta 50 unidades tributarias mensuales.
De ahí la importancia de este protocolo de actuación, de tener un buen protocolo ajustado a la normativa y de que además este protocolo se aplique en los establecimientos educacionales. ¿No parece? No, quería solamente tomar un poco lo que estaba, con lo que finalizaba Rigoberto, y estaba recordando recién que efectivamente no va a ser solamente Puerto Aras quien se va a beneficiar, y es una mirada que uno puede empezar a poner, digamos, respecto a los sostenedores, porque me estaba recordando que hay otras comunas, tengo entendido que Fresia y Yanquihue también, en sus colegios grandes, en el caso de Fresia me parece mucho la Gabriela Mistral, el caso, perdón, de Yanquihue, Fresia el Liceo, que también están pensando en esto de poder entregarle a los alumnos espacios cerrados, amplios, en el caso losas, patios cubiertos, ¿no es cierto?, para poder entregarle un espacio de recreación un poquito más amigable a los jóvenes. Lo que obviamente para nosotros y en este contexto de convivencia escolar va en la dirección correcta, es decir, tratar de minimizar en el fondo, ¿no es cierto?, las posibilidades de que los chiquillos, ¿no es cierto?, puedan entrar en conflicto, digamos, por una situación incluso de compartir ciertos espacios. Así que me parece que al proyecto que presentó Puerto Aras, ¿verdad?, y que había comprometido efectivamente nuestro Ceremi, lo mismo que había ocurrido en las otras dos comunas donde había estado en visita junto con él, se están sumando, digamos, estos nuevos espacios educativos que yo creo que van a propender, digamos, a tener un clima bastante más propicio, digamos, para los jóvenes. Buenos anuncios, buena situación aquella. Quiero volver contigo, Daniel, porque en la ley también hay una pequeña diferencia, eso sí, entre lo que debe hacer un establecimiento que recibe fondos estatales, particular subvencionado o municipal, versus lo que debe hacer un establecimiento particular pagado, que no recibe fondos del Estado. ¿Por qué crees tú que se hizo esta diferenciación? ¿Hay un foco distinto? ¿Por qué? Porque uno tiene que crear un comité en los casos de los no pagados, los otros ya está el consejo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene una razón súper clara. Y la razón está dada porque los establecimientos que reciben subvención del Estado ya tenían la obligación legal de contar con un consejo escolar. Entonces lo que ha hecho la ley es otorgarle una nueva función a este consejo escolar en el ámbito de la convivencia. ¿Podríamos repasar cortito qué es el consejo escolar? Es un órgano multidisciplinario, digamos, que está integrado por distintos integrantes de la comunidad educativa y que está destinado a tiene representado todos los integrantes. Exacto, claro. Representar a todos los estamentos y tiene un carácter consultivo, esencialmente consultivo en materia que hice en relación con el establecimiento. Y ahora con esta ley, este consejo tiene que tomar conocimiento de estas situaciones, ¿no? Exacto, este consejo ahora tiene el deber, tiene una nueva función, digamos, de proponer medidas que vayan en pos de una buena convivencia en el establecimiento y de prevenir toda forma de violencia en el establecimiento. Eso en el consejo escolar, que como ya existía, la ley le otorga esta nueva atribución. Ahora los establecimientos que no reciben subvención del Estado no tenían el deber legal de contar con un consejo escolar y por eso la ley les crea una nueva institución, digamos. Ahora sí es obligación para ellos. Que ahora es obligación y que se llama Comité de Buena Convivencia. Y este Comité de Buena Convivencia va a tener esa nueva función que se le asignó al Consejo Escolar, es decir, promover que existe una buena convivencia dentro del establecimiento educacional y prevenir toda forma de violencia dentro del establecimiento. Ahora, con consejo escolar o con comité de convivencia, ambos tipos de establecimientos educacionales tienen la obligación hoy día de contar con un encargado de convivencia escolar que va a ser el funcionario que va a tener por responsabilidad implementar estas políticas en materia de convivencia, ya sea que sean las dictaminadas por el Consejo Escolar en el caso de los subvencionados o por el Comité de Buena Convivencia en el caso de los que no reciben subvención. Digamos de paso que en esta materia el colegio particular subvencionado, ¿no es cierto?, se expone a las mismas sanciones, ¿verdad?, producto de ser fiscalizado. Es decir, y tenemos los ejemplos de lo que ocurrió en los meses anteriores, el caso en agosto, que se generaron muchas denuncias que fueron altamente difundidas por los medios de comunicación en Santiago, por ejemplo, donde colegios particulares pagados recibieron unas severas multas, valores importantísimos, hartos millones de pesos, ¿verdad?, por no tener, por ejemplo, instalado su protocolo de actuación frente a una denuncia de abuso sexual que se generó al interior del establecimiento. Así que yo creo que ahí, de alguna manera, estamos poniendo un poquito de una cuota de igualdad,
respecto a un hecho que en sí mismo genera las mismas condiciones para los alumnos, el verse afectado, ¿no es cierto?, por un tema de denuncia, sobre todo en el tema, digamos, de las denuncias independiente de que sea sostenedor. Exactamente. Director. Sí, a nosotros nos queda la siguiente duda ahí. Tenemos una persona que es encargada de la convivencia escolar. Y la duda que se nos presenta es, esta función, ¿se la encargamos a inspector general o es otra persona? Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de tener inspector general, pero por este año la función de encargado de convivencia escolar se la concedimos a la señora Sonia Miranda, que es nuestra orientadora, ¿ya? Ahora, ¿es un cargo distinto, encargado de convivencia escolar, o es una función que va para una de las personas que ya componen el equipo directivo ahí? Es muy buena la pregunta, porque suele confundirse esta situación, y lo que en definitiva no es un cargo, es una función. Es una función, y cada establecimiento educacional, en virtud del principio de libertad de enseñanza garantizado por la Constitución y de su autonomía, puede determinar a quién le asigna esta función. Porque habla de pero ustedes lo determinan. El encargado. Exacto. No dice la función de. Exacto. Pero eso es una cuestión semántica, digamos. Es una función, no es un cargo específico. Se va a crear, digamos, para el efecto. Exacto. Vamos a hacer una nueva pausa. Los invito a que hagamos un nuevo alto. A la vuelta les voy a preguntar y quiero que me den las experiencias o los tips a propósito de esto que hay que ir creando, qué es lo que se hace, este manual, por decirlo así, de actuación pronta, respecto de cómo crear entonces, cómo lograr, porque me imagino que aquí, más que nunca, prevenir es mejor que curar. Prevenir, claro. Cómo lograr que haya entonces una buena convivencia al interior de los establecimientos. Eso, a la vuelta de esta nueva pausa. Ya volvemos. Lo que la gente de hoy esperaba ya está en Puerto Montt. Vértice Radio. Vértice Radio, sobre todo música para el adulto contemporáneo. Pregunta de la noche la hace la señorita Penélope de Mangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene celular y se pasa del plan, ¿por qué los minutos extra no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Nada de tonto, PTR ahora es móvil. Ahora la cosa es justa. Los minutos adicionales cuestan lo mismo que los de tu plan. PTR ahora es móvil. Móvil, como tenía que ser. Estamos de regreso en Espacio Educativo, llegando desde Osorno, pasando por la provincia de Yanquihue y también hasta la provincia de Chiloé, a través de las pantallas de Vértice TV, con este espacio educativo. Hoy día hablando de convivencia escolar. En este último bloque yo les dejaba planteada la pregunta, ¿cómo crear un ambiente de buena convivencia? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la perspectiva del Ministerio? ¿Qué es lo que se recomienda, don Patricio, para lograr esta convivencia, pues? Bueno, nosotros partimos el año 2010 como Ministerio de Educación con mesas de trabajo con los apoderados,
mesas participativas, les llamamos nosotros, donde hemos estado recogiendo la opinión de los apoderados, ¿no es cierto?, respecto a todo el tema de la convivencia escolar en general. Adicionalmente, en nuestra provincial estamos trabajando en una mesa multisectorial. Habemos 10 organizaciones que estamos trabajando sobre el tema. Generamos una especie de paraguas, ¿no es cierto?, con un contenido exclusivo, convivencia escolar e inclusión, considerando, ¿no es cierto?, el elemento de la inclusión como un factor también bastante determinante desde el prisma, ¿no es cierto?, lógico de que nosotros debemos trabajar con todos los alumnos que están dentro de nuestro sistema escolar. Y la verdad, Claudio, que nuestra experiencia de haber recorrido el año 2011 casi todas las comunas de nuestra provincia, este año el primer semestre logramos de manera muy exitosa llegar a todas las comunas con este equipo, donde nos acompaña desde la PDI hasta la Gobernación, Senda, Sename, Senam, en fin, muchos organismos. Y la verdad es que trabajamos nosotros obviamente también el tema, nos preocupamos, nos preparamos, todos los meses nos reunimos en la provincial de Yanquihue para conversar respecto a cuál es la visión que tenemos. El último trabajo que hicimos nosotros fue un focus group para determinar también, ¿no es cierto?, algunos temas que crean los papás que son relevantes para conversar con ellos. Pero fíjate que yo he llegado a una conclusión bien específica. Creo que nos falta, más allá de todos los elementos que nos puede entregar esta nueva ley, que yo creo que es un instrumento potentísimo, pero creo que falta abrirnos un poquito, escucharnos más, sensibilizar, que los directores, que los profesores, ¿no es cierto?, entiendan que la familia es cada vez más participativa del proceso escolar de sus hijos, y que por lo tanto eso significa que tenemos que aprender a escuchar un poco más a la familia. Yo siempre hago un llamado cuando nos enfrentamos a estas problemáticas, que atendemos muchas en la provincial, ¿verdad?, y en las cuales normalmente nosotros terminamos conversando con el director, con el papá afectado, etcétera, con los niños. Siempre terminamos como epílogo, nos damos cuenta de que si hubiese habido una conversación previa, el tema se hubiera resuelto de otra manera. Por lo tanto, yo creo que, o al menos como convicción, nosotros tenemos y hacemos siempre el mismo llamado, que en el establecimiento se generen los canales de comunicación lo más expedito posible, donde los jóvenes o los niños, aunque sea un niño muy pequeño, sepa a quién tiene que dirigirse para conversar de alguna situación puntual, y esa persona que es receptora, que es el adulto, sepa qué hacer con esa información. Yo creo que si vamos avanzando en eso, lo más probable es que vamos a ir disminuyendo también los conflictos escolares. Tenemos dos puntos importantes ahí, director. Sí. Uno, la comunicación previa, dice don Patricio. Otro, que ya lo conversamos en los bloques anteriores, el tema de tener obviamente mejores espacios. Eso pasa por un tema de recursos, pero complementando ambas cosas se va mejorando la convivencia, se va logrando tenerla. Desde la perspectiva del liceo, del establecimiento, ahí donde, como se dice, las papas queman en el día a día, ¿cómo se logra esta convivencia? ¿Cómo lo hacen ustedes? A ver, en este tema de la violencia escolar son importantes las políticas de prevención. Y esta prevención debe venir ya, a lo mejor desde los primeros años de vida del niño. Luego el pre-kinder, kinder, ¿cierto? Porque ¿quién alguna vez nos ha escuchado, por ejemplo, de que un niñito llega reclamando a la casa y porque su compañero le pegó? ¿Cuál es la respuesta del papá? Bueno, pégale un combo. Defiéndete. Entonces, mientras nosotros sigamos predicando de esa manera, yo creo que la violencia, en vez de disminuir, se ve incrementada. Ahora, la realidad dice que ustedes tienen que recibir a los alumnos con la formación inicial con lo que tengan, y con la formación en sus casas que tengan, y ya los reciben en los liceos formados. Sí, o sea, claro. Entonces lo que nosotros hacemos es prevención con apoyo de toda la comunidad educativa, ¿ya? Más todas nuestras redes, que en este caso importantísimo es la Policía de Investigaciones, Carabineros, todos nos colaboran. Pero, a ver, yo no quiero ser pesimista en este aspecto, pero nosotros estamos viviendo en una sociedad que es de por sí violenta, ¿ya? Se practica también la ley del silencio. O sea, hoy día, claro, nosotros conocemos un hecho que a lo mejor se da dentro de una sala de clase, en un pasillo, en un patio, pero si nosotros nos referimos al bullying, para el profesor a lo mejor es el último que puede conocer la situación.
Por lo tanto, aquí el llamado es para los padres, quienes tienen que estar atentos a qué sucede con sus hijos en el día a día, ¿ya? Un padre, ¿cierto?, para que pueda conocer de esto, tendría que todos los días tener al menos una breve conversación con su hijo o su hija. Preguntarle cosas tan básicas como qué existe hoy día en el colegio, ¿ya? Yendo más al tema, bueno, ¿qué compañero te cae bien, qué compañero te cae mal? ¿Ya? ¿Por qué razón te cae mal tal compañero? Y por ahí van saliendo aquellas, a lo mejor pequeñas pistas para llegar a detectar, bueno, aquí hay un caso de, no sé, de hostigamiento, de acoso, y si viene ya desde hace mucho tiempo es un bullying, ¿ya? Pero fíjate también que las investigaciones dicen de que donde se incrementa esto es en los cursos de sexto a séptimo año. Es ahí, dicen, que donde más se dan estos focos de violencia escolar. Y los chicos, los varones, es en forma directa, y las niñitas se dice que es una situación más bien indirecta, ya a través de los mensajes de texto, que en el Facebook, en los papelitos, ¿cierto?, que circulan, ya de esa manera también van intimidando o van hostigando a sus compañeras. Ya. Por lo tanto, nosotros ya en enseñanza media, a lo mejor tocamos pequeños en primero y segundo medio, pero ya los chicos de tercero o cuarto ya, en el caso nuestro, son verdaderos caballeros, señoritas, y es otro el modo de vida que tiene dentro de su comunidad educativa, ¿ya? Y la situación también que se nos da, y a lo mejor es, cuando son comunidades chicas, muchas veces los chicos traen en la problemática de su lugar donde viven, o bien el problema de la discoteca del fin de semana. Bueno, ¿y dónde se encuentran? Se encuentran en el colegio, ¿ya? Y ahí ya viene todos los problemas posteriores. Ahora, sin duda que la contingencia social, la forma en que se vive, el contexto del hogar genera todo, también la violencia o la no violencia. En ese sentido, los establecimientos se hacen cargo de todo lo que traen como background sus alumnos, ¿verdad? Por ello es que la ley es muy explícita en lo que debe tener, por ejemplo, un manual de convivencia. ¿Cuáles son los contenidos mínimos, no obligatorios en términos pedagógicos, sino que del manual de convivencia para poder lograr esta prevención, que es uno de los temas clarísimos, y también el cómo actuar? ¿Cuáles son parte de estos contenidos mínimos que estipula la ley? Exacto. Yo prefiero siempre hablar de reglamento interno y no de manual de convivencia, porque a veces generamos una confusión. Y en algunos establecimientos educacionales se cree que el manual de convivencia es un documento distinto al reglamento interno, y lo legal es el reglamento interno. Las normas de convivencia están contenidas dentro del reglamento interno. Puede ser un capítulo, un anexo, como el propio establecimiento lo determine, pero es parte del reglamento interno y tiene que cumplir con esas formalidades y exigencias legales. Ahora, básicamente lo que tiene que tener, así como las medidas preventivas, tiene que tener protocolos de actuación para afrontar las faltas, digamos, que ocurran en contra de la convivencia del colegio. Y en ese sentido es importante que las faltas estén bien descritas. Tiene que haber una descripción precisa de cuáles van a ser las conductas que el establecimiento educacional va a sancionar. Y además deben estar graduadas. Faltas, por ejemplo, levísimas, graves, gravísimas, y a cada una de esas faltas y a cada una de esas graduación debe aplicarle una medida pedagógica o asociarle una medida pedagógica o disciplinaria relacionada y proporcional. No solo la sanción, sino que no solo la sanción. Exacto. La idea de este sistema o de esta política de convivencia escolar es que las medidas pedagógicas tengan la importancia que merecen, digamos, y no limitarnos solamente a hacer establecimientos ocasionales sancionadores, sino que se priorice siempre la medida pedagógica por sobre la disciplinaria, sin perjuicio de lo cual las medidas disciplinarias existen, están amparadas por la ley y se pueden aplicar, digamos. Ahora, algo importante, no solo en esta ley, sino que desde antes en el Código Penal, es la obligación de la denuncia. Cuando ya hablamos de casos graves, ¿para qué hablar del tema sexual? Pero cuando hay temas de violencia, los directores, los inspectores, los profesores, los sostenedores, si es que llegase a ellos la denuncia, tienen la obligación legal de hacer esta denuncia ante los organismos competentes.
Exacto. Ahí yo haría una distinción porque esta ley establece también un deber de informar. Entonces me gustaría distinguir entre el deber de informar y la obligación de denunciar. Ya. El deber de informar está contenido en esta ley como un deber de todos los integrantes de la comunidad educativa de informar a quien el reglamento interno establezca acerca de cualquier hecho que sea de violencia física o psicológica o de vulneración de las normas de convivencia. Ese es un deber de informar interno para efectos del tratamiento pedagógico o disciplinario que el establecimiento le va a dar al caso. Ahora, el deber de denunciar, que tú bien señalas, es un deber que surge para los profesionales de la educación, inspectores y profesores, en general, digamos, por la dirección del establecimiento, de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento, ya sea que ocurran en el establecimiento educacional o que afecten a alumnos del establecimiento. Por lo tanto, son denuncias de naturaleza distinta, digamos. Hay una obligación de informar contenida en esta ley a la persona que el reglamento interno señale, pero también existe un deber legal de denunciar que está en el Código Procesal Penal aquellos hechos que sean constitutivos de delito. Y lo último respecto a esto, obviamente los directores o el establecimiento no pueden transformarse en un tribunal. No son ellos. Pero, ¿qué es lo que debería ser justo? Y creo que la ley también lo especifica. ¿Cuándo es justo un procedimiento? Exacto. Lo que señala la ley es básicamente que las medidas disciplinarias deben aplicarse previo a un justo procedimiento. Ahora bien, no señala ni define los elementos esenciales del justo procedimiento. Sin embargo, a través de los fallos de los tribunales de justicia que van conociendo de recursos de protección que se interponen por alumnos, creando la jurisprudencia. Se va creando la jurisprudencia y se van delineando estos elementos esenciales en materia educacional. Y básicamente son, en primer lugar, el derecho de los involucrados a ser oídos. Escuchar a ambas partes, como se dice. A escuchar ambas partes y el derecho de ambas partes a presentar medios de prueba si lo estiman pertinente. O sea, hoy día en Chile no le podríamos aplicar una medida disciplinaria, por ejemplo, de cancelación de matrícula a un alumno al cual ni siquiera se le informó que se le está haciendo un procedimiento por vulneración a la normativa educacional. En segundo lugar, es muy importante también que el proceso termine por una medida disciplinaria que esté contenida en el reglamento interno y que la medida que se aplique sea proporcional a la falta o al agravio a las normas de convivencia. Ese es un elemento también esencial. Y un tercer elemento es que, y esta es una obligación legal, todas las medidas disciplinarias que se apliquen en un establecimiento educacional tienen que ser esencialmente apelables. No se puede aplicar una medida que no sea o que el reglamento interno no contemple la posibilidad de ser revisada. Siempre tiene que existir esta posibilidad de revisión. Exacto. Básicamente esos son los elementos esenciales. Ok. Nos quedan pocos minutos. Quiero hacer la última pregunta para los tres. Uno no pretende decir que esto está bien, no quiero que esto sea ejemplo, pero yo recuerdo en mi época escolar nos agarrábamos bastante o se peleaba. O más que las peleas propias de incluso de aprendizaje interno, de cómo convivir, sí se da mucho esto de molestarse, que la persona que es más gordita, que los que somos más orejoncitos, que los que son más altos, los que son más bajos, los que son más gordos, todos tienen un sobrenombre. Eso se da mucho. Creo que eso se sigue manteniendo. Sin embargo, pareciera que hoy día se ha exacerbado esta violencia. Les quiero preguntar, en su juicio, ¿por qué? ¿Cuál ha sido la situación que ha hecho que esta violencia se exacerbe? Muchos dicen la televisión, que muestra imágenes de violencia. Otros dicen la tecnología, que da la posibilidad de que esta violencia sea conocida, que antes probablemente se quedaba ahí en el establecimiento. A su juicio, ¿cuál es una de las claves, podría ser, de este aumento probablemente de violencia, al parecer digo, dentro de los establecimientos educacionales? Y se los pregunto en la perspectiva de poder decirle a los apoderados, mire, esta parece ser una de las claves a las cuales estar atentos. Don Patricio. Difícil en realidad, difícil poder determinar así en breve cuáles pueden ser los elementos que han ido gatillando. Yo creo que definitivamente es que el contexto educativo no responde sino a las condiciones sociales, ambientales y de todo tipo que se viven, ¿no es cierto?, en la misma sociedad. El establecimiento no es impermeable a lo que sucede afuera. Sin duda, ejemplo gráfico, las situaciones que de repente nosotros
vemos a través de la televisión, por ejemplo, que ocurre en Estados Unidos, el tema de que un alumno entra a un colegio, ¿verdad?, y dispara, porque ocurre dentro de la sociedad de los Estados Unidos. Ellos pueden portar armas libremente y sale alguien. Entonces, y si lo vamos viendo, seguramente en otros lugares vamos a poder encontrar ejemplos más o menos similares. Yo creo que básicamente lo pondría por ahí, digamos, desde el punto de vista de lo que es que la educación como sistema debe responder a un contexto que es el que está viviendo o por el que está transitando, digamos, ¿no es cierto?, en este caso, nuestro país. Y de ahí el llamado, y quiero recoger un poco lo que planteaba Rigoberto hace un rato. Yo creo que el tema central está en la familia. También tenemos nosotros un hecho que no es menor, que muchos de nuestros alumnos, sobre todo de las escuelas municipales, ¿verdad?, viven en contextos de familias que no están bien estructuradas y que de repente también son causales, no siempre, y no tienen por qué serlo, pero pudiera ser también un elemento que esté presente ahí, donde no se da esta organización en la que a lo mejor tú y yo vivimos, ¿verdad?, donde efectivamente había un modelo parental muy fuerte. Creo que ese es un modelo que hoy día tampoco está tan presente, digamos, en nuestra sociedad, con la generación de este principio de igualdad ante todos los hechos, ¿verdad?, de hombre y mujer, y eso yo creo que son elementos que de alguna manera están presentes. Creo que y vuelvo a reiterarlo, la conversación, así como lo planteaban antes en la escuela y como muy bien lo planteaba Rigoberto, ¿verdad?, la conversación que se debe dar al interior de la familia, el saber escuchar, el poner atención a aquellos elementos que pueden estar siendo diferenciadores de una actitud que trae mi hijo, ¿verdad?, de todos los días, y de repente veo una cosa hacia arriba o hacia abajo, hay una inflexión, hay una situación distinta. Creo que estar como atento a esos hechos y conversar permanentemente, esa simple pregunta que decía: hola hijo, ¿cómo te fue hoy día? ¿Tienes algo nuevo que contarme? ¿Quieres darnos alguna cosa conmigo? Darnos 2 minutos de nuestro tiempo para conversar con nuestros hijos, yo creo que pueden hacer la diferencia para que nosotros también vayamos marcando un poco la pauta del día a día que viven nuestros hijos, y obviamente que eso seguro va a contribuir, ¿no es cierto?, a que él tenga una mejor relación con los demás. Claro. Daniel, en la perspectiva de lo que preguntaba, con todas las visitas, los encuentros que tú has generado con distintos establecimientos, sostenedores, profesores, directores, respecto a este tema de convivencia. Sí, yo creo que hay una contraposición de fenómenos culturales y sociales que obviamente exceden cualquier marco legal, digamos. Y eso incluso está en la propia historia de la ley, donde señala que el objetivo de esta ley es crear un arsenal jurídico que permita a los distintos integrantes de la comunidad educativa tener mejores herramientas para enfrentar este problema, pero evidentemente en el entendido de que el problema de la violencia trasciende a los establecimientos educacionales y trasciende a nuestra sociedad. Yo creo que además que la mediatización y los nuevos medios tecnológicos con que se difunden estos hechos de violencia ayudan también a creer de que estamos ante una sociedad más violenta, y por otra parte existe una deslegitimación evidente, y con la cual estoy de acuerdo obviamente, de la violencia como un método de educación o como un método de solución de conflictos. Quizás hace muchos años atrás no veíamos esos hechos como algo violento o que fuera atentatorio ante la dignidad de los menores o de los estudiantes, etcétera. Pero creo que la cultura hoy día de la profundización y desarrollo a nivel internacional, sobre todo de derechos humanos y del derecho o de la primacía del interés superior de los menores, ha implicado en que estos hechos que antes pasaban como naturales o como normales, hoy día, digamos, como sociedad no los vamos a aceptar. Director, nos quedan solo 2 minutos. Le reitero la pregunta, esto de cuáles serán las causas. Bueno, ya se ha dicho, causas hay múltiples. En nuestros tiempos también se nos amedrentó, ¿cierto? Se nos colocaron apodos y había que vivir con eso. Pero hoy día, habiendo muchos medios más para hacer la intimidación, ¿cierto? Hay que atacar el tema de manera más fuerte porque esto es cruel para los chicos. Recordemos aquí en Puerto Montt, 1 o 2 años atrás, donde ocurrió lamentablemente, ¿cierto?, el suicidio de una niña a raíz de cómo la molestaban sus compañeras. Entonces, aquí nosotros tenemos que
Yo creo que partir enseñando hay que romper la ley del silencio. Aquí los chicos tienen que atreverse a informar cuando están siendo intimidados. Informar a la persona con quien más tengan confianza, no sé, el papá, la mamá, su tía parvularia, su profesora jefe, a su inspector, pero tienen que decir, no se pueden ir quedando con esa carga al interior porque puede tener el detonante como hechos que han ocurrido en el país, ¿ya? Entonces, es lo primero que tenemos que hacer ahí. En segundo lugar, bueno, nosotros los profesores también poner más atención en esto. Ya, si bien tenemos a veces 40 o 45 chiquillos en una sala de clases, pero ¿habrá algún indicio que nos permita saber, cierto, qué está pasando con tal chico? ¿Ya? No sé, ¿por qué no viene a clases? ¿Qué pasó? ¿Por qué está bajando tanto su rendimiento? ¿Por qué el grupo... ¿Por qué no habla? ¿Por qué cuando hay un trabajo de grupos, por qué sus compañeros no lo integran? O sea, hay indicadores, ¿ya? Y eso es que nosotros debemos estar atentos. O sea, más allá de preocuparnos por nuestras materias, también hay que preocuparnos por la formación integral del alumno acá. A propósito, usted tiene un libro ahí que quería mostrarlo, así que antes que nos yo quería compartir este libro que es bastante bueno con mis colegas profesores. Si es posible también lo puedo leer. Se llama Intimidación entre estudiantes. ¿Podemos mostrarlo? Intimidación entre estudiantes. Sí. Cómo identificarlos y cómo atenderlos. Exactamente. Y está escrito por un investigador que nosotros todos conocemos en educación, que es don Abraham Mayenzo ahí. A través de María Isabel Toledo y Carolina Ross. El proyecto interdisciplinario de investigación en educación. Es bastante bueno. Nos da pistas de cómo reconocer estos casos que estamos comentando acá y también varias experiencias hechas en el extranjero y vienen hasta algunos planes que podemos aplicar. Buena recomendación. Sí, bastante bueno. Yo les quiero agradecer. Llegamos al final del programa del día de hoy. Don Patricio Catalán, director provincial de educación de la provincia de Yanquihue, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias una vez más por la invitación y solamente destacar, así como línea para el cierre, ¿verdad? Que gracias al esfuerzo que ha puesto el gobierno del presidente Piñera, tenemos una ley que hoy día efectivamente entrega muchas más herramientas para que podamos enfrentar lo que ha sido casi un flagelo en el último tiempo, el tema de la violencia escolar, y de qué manera, ¿no es cierto?, nosotros podemos contribuir a que este fenómeno disminuya ojalá, ¿no es cierto?, en los índices que más podamos, y que además, ¿no es cierto?, con una superintendencia detrás que va a estar dispuesta a fiscalizar las veces que sea necesario y a sancionar las veces que sea necesario. Okay. Al abogado y asesor jurídico de la Seremía de Educación, Daniel Silva, gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudio. Finalmente solo me gustaría dar un consejo a los televidentes en el sentido de que en la página web del Ministerio de Educación pueden encontrar mucha información para ajustar su reglamento interno y sus protocolos a la normativa actual, a la nueva ley de violencia escolar. Hay algunos manuales bien interesantes para que cuando llegue un fiscalizador del Ministerio de Educación esté todo funcionando como debiese. Y esto no solo para las personas de los colegios, sino que también para los padres, apoderados, los mismos alumnos, centros de alumnos, pueden informarse y poder ir proponiendo mejoras en sus propios establecimientos. Y al director del Liceo Pedro Aguirre Cerda de la ciudad de Las Rosas, haciendo el honor a su apellido, Rigoberto Rosa, muchas gracias por haber venido. Bueno, primero, gracias a ustedes como canal, y en segundo lugar también agradecer a la Seremía de Educación, que entre los tantos profesores que de la provincia o de la región, me escogió a mí para participar con este tan ameno panel aquí, así que muchas gracias. Y que nos da la posibilidad, como cada miércoles, de estar frente a ustedes conversando de este tema tan importante como es la educación chilena. Me quiero despedir deseándoles que tengan unas felices fiestas patrias, que lo pasen muy bien. A propósito que usted ya anda ahí con una banderita chilena en la solapa, muy bien. Se nos vienen las fiestas patrias. Nosotros vamos a estar, ojo, con el programa el miércoles 19, vamos a estar con el programa al aire, a pesar de que haya, hay a estar finalizando ya el fin de semana largo, pero vamos a estar igual el miércoles 19 con un nuevo capítulo de
espacio educativo. Nuevamente, las gracias, que estén muy bien. Y también les agradezco a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Espacio Educativo. Como les digo, los esperamos el próximo miércoles para seguir conversando de la educación chilena, pero desde la perspectiva de nuestra región. Que esté muy bien. Chao.